Bueno, muy buenas tardes a todos. En nombre del presidente de Athena Lab, Nicolás Ibáñez, y su directorio y equipo, les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento de nuestro segundo estudio de geopolítica, Chile y el hemisferio sur, Antártica en transición. Les comento que en esta ocasión contamos con traducción simultánea inglés-español. Para acceder a la traducción deben hacer clic en el icono de globo terráqueo que aparece en la parte inferior de la ventana del Zoom y elegir el idioma en el que quieren escuchar esta conferencia, o el audio original en caso que no necesiten traducción. En primer lugar, queremos saludar a las autoridades presentes: Comandante en Jefe de la Armada, Almirante Julio Leiva; Subsecretario de Defensa, Cristian de la Maza; Embajador de Australia, Todd Mercer; Embajador de Brasil, Carlos Duarte; Embajadora de Nueva Zelanda, Linda Tepuni; Embajador de Reino Unido, Ian Dari; y Director del Estudio del Instituto Nacional Antártico de Chile, Dr. Marcelo Lepe, así como agregados militares, altos oficiales, diplomáticos, académicos y seguidores de Athena Lab que nos acompañan hoy. Dada la naturaleza del evento, si hemos omitido alguna autoridad, solicitamos las disculpas del caso. También queremos agradecer especialmente a James Rogers y Andrew Foxall y Matthew Henderson, investigadores de la Henry Jackson Society, quienes hicieron posible este estudio. Les recordamos que Athena Lab nació el año 2019, basado en una fuerte convicción de que es necesario desarrollar una mirada desde la sociedad civil a los temas de relaciones internacionales, seguridad y defensa. Esperamos ser un aporte positivo en los cambios que Chile necesita hoy en estas materias, buscando nuevas fórmulas para resolver problemas y proponer alternativas. Es por lo anterior que hoy les presentamos este estudio, que nace de una preocupación por las transformaciones que se están observando en el continente antártico, tanto a nivel geopolítico como en cuanto a las consecuencias del cambio climático. Ambas tendencias abren interesantes escenarios en los próximos 30 años que serán explicados por los autores de este estudio. Antes de dejarlos con Juan Pablo Toro, director ejecutivo, les comento que desde este momento el estudio está disponible para descarga en nuestra página web en español y en inglés. También les aclaro que, a diferencia de webinars anteriores, esta vez no habrá preguntas porque creemos necesario que el estudio sea leído primero. Próximamente tendremos una instancia para debatir al respecto. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Fernanda, y muy buenas tardes a todos, a las autoridades presentes, ¿cierto?, a la audiencia y especialmente a los amigos que nos acompañan en esta oportunidad. James Rogers, ¿cierto?, gran investigador, amigo de Athena Lab desde casi un comienzo; Andrew Foxall también, y nuestro experto local, ¿cierto?, Jorge Guzmán, desde Punta Arenas, la ciudad más cerca de la Antártica que tenemos, y que va a comentar el estudio. En esta ocasión vamos a hablar de la Antártica, ¿ya?, que es un territorio, ¿cierto?, fascinante, yo diría. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en la Antártica, yo creo que hemos quedado prendados de alguna forma a este lugar por sus blancos, ¿cierto?, sus planicies, sus glaciares majestuosos, la luz prístina que hay en la Antártica, ¿cierto?, que lo hace un lugar tan especial. Y la verdad es que yo creo que hay pocos lugares donde uno puede ver que los seres humanos son capaces de sobreponerse a las condiciones más adversas, ¿cierto?, y llevar a cabo grandes logros. La verdad es un lugar que pone a prueba al ser humano, y el ser humano ha sabido salir adelante ahí. Pero este atractivo que genera la Antártica, ¿cierto?, en quienes la estudian y quienes han tenido la oportunidad de visitarla, también tiene que ser un estímulo, de alguna forma, consideramos, para preocuparnos por su presente y por su futuro, obviamente. Y en especial en este año 2020, año especial, como sabemos, pero donde se recuerda, entre otras cosas, los 80 años del decreto 1747, por el cual el presidente Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto?, estableció el territorio chileno antártico. Aparte, también es un año bastante especial. Los hablamos con Andrew James, también se cumplen 200 años desde que la Antártica, ¿cierto?, fue avistada y quedó registro por parte de exploradores rusos y británicos, por más que durante la corona española también se tenía noción de la existencia de esta llamada Terra Australis. Esta fascinación que ejerce de todas maneras la Antártica, a la vez tiene que ser un estímulo para empezar a tematizarnos por qué nos importa la Antártica y preguntarnos al respecto cómo las transformaciones que están sucediendo en el mundo hoy pueden afectar este continente, el último en ser descubierto.
En particular, nos preocupó lo que se refiere al cambio climático, que sabemos que está ocurriendo esta marcha, y las nuevas fuerzas geopolíticas, centradas mucho en el Indo-Pacífico, que están más cerca de la Antártica que otras fuerzas geopolíticas, ¿cierto?, en el pasado. El hemisferio sur, ¿cierto?, puede empezar a sentir estas tendencias y cómo se manifiestan. La verdad es que yo creo que con la Antártica no podemos permitirnos ser ingenuos al respecto. Tenemos a mano la historia de la competencia entre las grandes potencias o naciones, ¿cierto?, como antecedente. Tenemos el Ártico como un espejo más o menos parecido, pero con diferencia, y hay una competencia grande por el Ártico. Y incluso también tenemos, y esto es muy importante, los válidos consejos que nos diera ese gran diplomático, que fue Óscar Pinochet Lavarra, ¿cierto? Uno de esos diplomáticos con visión, que fue un hombre jugado por la Antártica. ¿Qué nos decía? Y voy a leer aquí algunos párrafos de su libro Antártica Chilena, que es un gran referente. Él nos decía, los países nunca han dado muestras de ser buenos hermanos cuando hay intereses de por medio, menos aún cuando tienen que compartirlos. Primera advertencia. Segunda, en Antártica el hombre se une para subsistir. Quizás si algún día, cuando haya dominado los elementos, se encuentre frente al trágico problema de dominarse a sí mismo. ¿Ya? Sabios consejos de alguien que nos advirtió que nuestra preocupación debía ser permanente. Al respecto, en Athena Lab celebramos como una gran noticia cuando este año se promulgó el Estatuto Antártico. Creemos que va en la dirección correcta para reforzar nuestra presencia en la zona y mejorar la coordinación de todas las instituciones que representan a Chile bajo una misma gran bandera. También estamos expectantes por las inversiones que se tienen programadas para mejorar la infraestructura que sirve a quienes hacen patria habitando la Antártica, como también para que se desplazan en ese territorio por vía marítima y aérea simplemente para visitarlo o para hacer otro tipo de actividades. Creemos que todos estos esfuerzos, junto a la investigación científica permanente, es la materialización de una aspiración nacional que debe ser compartida. En este marco, el estudio a continuación que nos presentará Andrew James, que ya está disponible para ustedes, como decía Fernanda, busca hacer un llamado de atención que ayuda a poner la Antártica en un lugar destacado de nuestras prioridades. Si ustedes recuerdan la encuesta que publicamos nosotros este año, en mayo, que la hizo la firma Ipsos para nosotros, mostraba cuando preguntamos sobre los objetivos de política exterior y preguntamos si usted lo considera muy importante, algo importante o no importante, 43 de las personas, 43% de los consultados dijeron muy importante. A eso a nosotros nos pareció bajo, ¿ya? Y nos preocupó. Y parte de responder a esa preocupación tiene que ver con este estudio. Y este estudio lo que se dedica, y lo van a explicar mejor que yo los investigadores, es a construir escenarios futuros con el fin de provocar una discusión más que ofrecer predicciones, de modo que podamos seguir mirando la Antártica a través de la ciencia y el derecho internacional, y la cooperación, como ha sido a través de todo este tiempo, pero también de la realidad geopolítica de la cual nadie escapa. Muchas gracias. Fernanda. Muchas gracias, Juan Pablo, por tu introducción. Y ahora, a lo que vinimos. A continuación, los dejo con un conocido de la casa, James Rogers, director del Global Britain Program de la Henry Jackson Society y editor en jefe de The British Interest, y Andrew Foxall, quien fue director del Centro de Estudios de Rusia y Eurasia en la Henry Jackson Society, y que hoy se desempeña como director de investigación en la misma institución. Adelante, James. Hello, and thank you very much for that. And Gracias por esa presentación. Buenas tardes desde Londres. Es un poco tarde aquí, pero estoy contento de estar aquí. Estamos listos para empezar y discutir ciertamente lo que hemos escrito para Athena Lab. Entonces, el estudio que ahora pueden descargar en la página web de Athena Lab se divide básicamente en dos secciones primarias. La primera sección observa el orden predominante en la estructura de la Antártica bajo el sistema del Tratado Antártico y observa las distintas reclamaciones e intereses y bases y precedentes estratégicos de
los distintos estados antárticos y se divide también en 3 grupos: los reclamantes territoriales antárticos primarios, los países que han hecho reclamaciones en territorios antárticos, países que participan en la Antártica pero que no reclaman esto, o tampoco, o se reservan el derecho a hacer uno, y finalmente países que han profundizado sustancialmente su presencia en la Antártica en los últimos 20 o 30 años. Y esto se relaciona principalmente a China. Entonces, la primera parte del estudio nos da este resumen y observa el rol de Chile en esta área y resume también los intereses chilenos también. La segunda parte del estudio, de la que voy a hablar un poco más en detalle, y Andrew Foxall va a seguir después de eso, observa el aquí y ahora las distintas tendencias que están afectando a la Antártica, cómo la Antártica puede quedar o verse arrastrada más bien a un sistema geopolítico más profundo, una serie de cambios que están empezando a afectar también el entorno global más amplio. Y también va a enfocarse un poco más en la otra tendencia principal, que es por supuesto el cambio climático. Andrew luego va a seguir observando los escenarios futuros que hemos desarrollado, que actúan, por así decirlo, como herramientas de análisis o instrumentos para ayudar a los legisladores y otros actores a pensar en el tipo de entorno que puede darse en la Antártica a futuro y cómo la Antártica puede nuevamente estar en un sistema geopolítico más amplio. Entonces, las 2 megatendencias clave que creemos van a afectar la región antártica y el hemisferio sur en un carácter más amplio, donde se incluye, por supuesto, Chile, en los próximos 20 a 30 años, hasta mediados de este siglo, son efectivamente la competencia geopolítica. Ahora bien, en recientes revisiones estratégicas por parte de países tales como Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, la principal competencia en las potencias ha estado principalmente como una de las principales tendencias que probablemente va a afectar esta seguridad y la seguridad también del mundo en general. Ahora bien, hay 2 países que con frecuencia aparecen como los principales estados revisionistas, y por supuesto son Rusia y China por distintos motivos. Por supuesto, Rusia principalmente en Europa Oriental, China más ampliamente en lo que es el mar del sur de China y en relación a las instituciones globales también. Pero estos son los 2 países que han sido identificados en ese sentido. Ahora bien, uno de los temas principales que ha sido identificado en ese contexto de la competencia geopolítica entre las principales potencias es que en la medida que es cada vez más difícil, así como lo era en periodos anteriores del siglo XX, a final del siglo XX, este tipo de competencia principalmente que se daba entre la Unión Soviética y Occidente, las condiciones nucleares predominantes también hacían que este tipo de competencia que se daba entre 2 o más potencias y no podía fácilmente escalar en forma vertical por el riesgo que existía de escalar a un nivel militar. En su lugar, tiende a escalar, ya sea de forma horizontal o diagonal, es decir, que pasa a otras áreas, es decir, que esta competencia tiene lugar en otras áreas, y esto es lo que se llama cada vez más como algo asimétrico, un conflicto asimétrico, un conflicto menos abierto, entre otras cosas. Entonces, ese es el tipo de competencia que hemos identificado, que es la más probable, que va a afectar no solamente a nivel global, sino que también al hemisferio sur y, por supuesto, lo que es la región antártica. El otro punto que hay que mencionar, sin embargo, es que la competencia geopolítica es efectivamente algo que se da y en los años recientemente tiene que ver con el ascenso del Indo-Pacífico, las distintas estructuras desde el canal, también que llegan, por ejemplo, hasta Shanghái y que también llegan hasta Corea del Sur, por ejemplo, y los enormes mares que son parte de este océano, el océano Índico y el océano Pacífico también, que se reúnen en un punto medio en el sureste de Asia, Australia, entre otros. Y lo que es tan interesante es que pensamos que esta zona, toda esta zona Indo-Pacífica, por supuesto está adyacente a la Antártica, incluye o es una parte del hemisferio sur también. Entonces esta región efectivamente no puede evitar verse arrastrada en esta competencia geopolítica o confrontación geopolítica emergente, particularmente entre China, como esta potencia en ascenso, y los Estados Unidos, como la potencia establecida. Y esto, por supuesto, tiene distintas implicaciones
para los países en toda la región, incluyendo Chile también, en la medida que se puede considerar en este caso por lo que es el área Indo-Pacífica. Entonces, esa es la primera tendencia principal, que pensamos que probablemente va a impulsar cambios y enfocar la atención en la Antártica en las décadas venideras. El segundo punto es quizás más conocido, bueno, el cambio climático, por supuesto. Ahora, el consenso científico aquí es que a nivel global, la temperatura global se espera que aumente entre 1,5 y 2 grados centígrados por sobre los niveles preindustriales para mediados del siglo, es decir, de 2050. Y no hay mucho más que podamos hacer ahora para impedir estos aumentos por debajo de ese nivel. Si bien si adoptamos algunas acciones bastante sustanciales, quizás podamos ser capaces de impedir aumentos al extremo superior o incluso por encima de eso. Y en este contexto, la Antártica probablemente se va a ver afectada. No está completamente claro cómo se va a ver afectada, pero está claro que el hielo también y distintas estructuras en la Antártica van a cambiar. Y esto puede también intensificarse en términos de las potencias más grandes a medida que buscan aumentar su presencia. Por supuesto, esto es una de las principales formas en las que han buscado manifestar su presencia, las distintas reclamaciones. Por supuesto, los reclamos territoriales, donde buscan también extender sus bases o sus instalaciones científicas en la región. Entonces, estas son las dos principales tendencias. Por supuesto hay otras, pero pensamos que estas dos son las más importantes. Y lo otro que vale la pena mencionar es que estas tendencias son los que donde hemos construido nuestros escenarios o estos futuros, y pueden encontrar 4 de estos escenarios futuros en el estudio. Y esto es lo que me gustaría también darle la palabra a mi colega, el doctor Andrew Foxall, que los va a llevar a través de estos 4 escenarios que hemos creado. Muchas gracias, James. Y también me gustaría agradecer a Tina Labs, en representación de James, Matthew y yo también por su apoyo y en la investigación que hemos realizado en este proyecto, que todos también estamos para comentar hoy. Entonces, como dijo James, el reporte, la segunda parte de este estudio, presenta 4 escenarios para el hemisferio sur y la Antártica en los próximos 30 años, que es decir, desde el 2020 hasta el 2025 aproximadamente. Y estos escenarios se basan en 2 tendencias estratégicas que se anticipan, estas llamadas megatendencias que James mencionó, la competencia geopolítica y el cambio climático. Y estos escenarios que voy a explicar en un momento observan estas 2 megatendencias, asume que van a continuar desde los niveles del 2020, más que disminuir. También es posible quizás que cambien de dirección, pero el consenso, al menos en términos de los expertos con los que hemos hablado, es que probablemente va a mantenerse o va a aumentar. Entonces el 2020 efectivamente sirve como una línea de base a partir de la cual ocurren distintos eventos. Y estos escenarios se van a desarrollar según la base de conversaciones, eventualmente discusiones a nivel de mesa redonda que sostuvimos en los meses anteriores de este año. Y esto fue con académicos, con legisladores, tomadores de decisiones y otros expertos que fueron bastante importantes en estas discusiones, ya sea a nivel de asuntos internacionales o lo que era el hemisferio sur y la región antártica. Esta gente venía de distintos continentes y por lo tanto tenemos una variedad de países involucrados y una variedad de instituciones dentro de ellos, lo que se destaca, por ejemplo, en que hablamos con personas de la OTAN, el gobierno del Reino Unido, el gobierno de Chile, también de la comunidad de think tanks o grupos de expertos en Australia y en otros lugares. Entonces esto realmente fue un esfuerzo multinacional que realizamos. Los 4 escenarios que desarrollamos y que pueden ver en la página 48 de la versión inglesa del estudio son los siguientes. Entonces tenemos la glaciación, que es el primer escenario. Más bien, el primer escenario es lo que llamamos glaciación.
Entonces, este supuesto es que el cambio climático continúa según las proyecciones actuales, que como mencionó James, es aproximadamente 1,5 grados Celsius. Este es el aumento que se espera. Y también asume que la competencia global va a continuar alrededor o cercana a los niveles actuales, es decir, a los niveles del 2020. Entonces, más de lo mismo, tanto en términos de cambio climático como competencia geopolítica. El segundo escenario, que llamamos escaramuza, supone que el cambio climático va a mantenerse según las proyecciones actuales, pero la competencia global va a aumentar más allá de los niveles del 2020. Y este aumento va a tener impacto en la Antártica y, por supuesto, en el hemisferio sur. Estos son, por supuesto, no está 100% claro, son escenarios bastante multifacéticos, pero una de estas implicancias puede ser posible desestabilización del sistema del Tratado Antártico. El tercer escenario es lo que llamamos Gaia. Y este escenario asume que el cambio climático va a aumentar más allá de las proyecciones actuales, es decir, una temperatura de alrededor de 2 grados Celsius, pero que la Antártica queda cercada o alejada, por así decirlo, de la competencia geopolítica. Entonces, en Gaia, el cambio climático aumenta más allá del nivel 2020, pero la competencia geopolítica se mantiene aproximadamente en los niveles del 2020. Y el cuarto y último escenario es el que hemos denominado infierno. Y este escenario asume tanto que el cambio climático aumenta más allá de los niveles actuales, de las proyecciones actuales, es decir, un aumento de temperatura más allá de los 2 grados Celsius, y que la competencia geopolítica se intensifica más sustancialmente, más allá de los niveles del 2020 también. Y esto, por supuesto, va a tener implicaciones o consecuencias para el hemisferio sur. Ahora bien, yo quiero mencionar algo, hacer un aviso, y es un aviso importante. Estos escenarios están pensados para estimular discusiones, pero no son, y quiero enfatizar eso, no son predicciones. Y desde nuestras conversaciones en las mesas redondas y las distintas reuniones que tuvimos, como ya mencioné, hubo un consenso amplio que hay dos megatendencias que van a afectar a la Antártica en las próximas 3 décadas. Y estas son, como James ya ha mencionado, la competencia geopolítica y el cambio climático. Pero más allá de eso, más allá de estas dos megatendencias, claramente hay mucho más que todavía queda por determinar. Por ejemplo, como James mencionó antes, hay muchos países que definen ni se posicionan en la Antártica a través de un interés en la ciencia. Y muchos países, el Reino Unido incluido, explican estos intereses y su presencia en la Antártica a través de un interés en la ciencia, en la investigación a nivel más amplio, pero la ciencia en particular. Sin embargo, sí, por ejemplo, hay presiones significativas a futuro, quizás alguna recesión económica que resulte de la pandemia del COVID-19, que lleve a tensiones a nivel nacional. Es cuestionable, por ejemplo, si es que los países puedan ser capaces de mantener sus niveles de inversión actual en las prácticas de investigación científica en la Antártica. Entonces, como digo, si bien es claro que mucho de esto no está tan claro, más allá, por lo tanto, de estas dos megatendencias, la competencia geopolítica y el cambio climático, hay otros factores políticos, medioambientales, socioeconómicos, tecnológicos y otras tendencias también que van a tener un impacto directo o indirecto en los eventos y relacionados a la Antártica. Y por lo tanto,
Mucho de esto parece no estar claro y como digo, esto es algo que apareció repetidamente en las conversaciones que tuvimos con expertos. Si bien hay tantas cosas que no están claras, al menos hay una cosa que sí está clara. Y lo que sí está claro es que la Antártica está avanzando lenta y gradual, pero ciertamente está avanzando al centro de los asuntos globales y es un punto focal de la geopolítica global. Ya sea que eso sea por el cambio climático o cambios más profundos en el sistema internacional, eventos más profundos a nivel nacional, francamente, no lo sabemos. Lo que sí está claro es que la Antártica se está convirtiendo en un centro, un punto focal de la geopolítica global. Y claramente esto tiene un efecto en términos de cómo los países se posicionan hacia la región. Eso sucede no solo para Chile, sino que también para el Reino Unido también. Y en ese punto voy a devolverle la palabra a James, que va a hablar un poco más sobre tanto el Reino Unido y Chile. Gracias. Gracias, Andrew. Entonces, simplemente quería dar un resumen ahora sobre el estudio y por supuesto hay distintas conclusiones, algunas que Andrew ya ha mencionado, que yo también quería mencionar las tres que creemos son las más importantes. La primera es una que ya mencionamos hasta cierto punto, y es decir, que pensamos que el 2020 debiera verse como una suerte de línea basal o de base, la situación estratégica, tanto en términos de la competencia geopolítica y el cambio climático, en y alrededor de la Antártica y el hemisferio sur a nivel más amplio, no va a mejorar probablemente. Es más bien probable que solo va a empeorar en términos del entorno estratégico alrededor y en la Antártica. No va a ser tan benigno en el futuro, o es poco probable que sea tan benigno en el futuro como lo ha sido en años recientes. Y eso, por supuesto, ya que estas dos tendencias se impulsan cambios. El siguiente punto clave o la siguiente conclusión importante es que no debiéramos tener una fe ciega en el sistema del Tratado Antártico. Como un académico mencionó con frecuencia, o cada vez sucede más, que tiene un aire de un club de caballeros anticuado. El sistema en sí mismo surgió porque había un conjunto específico de condiciones estratégicas y se ha mantenido a lo largo de las décadas recientes porque estas condiciones han prevalecido. Sí, estas tendencias que hemos identificado, la geopolítica y también lo que tiene que ver con el cambio climático, continúan, como sugerimos, entonces pensamos que ciertamente eso va a afectar el sistema del Tratado Antártico en los años, particularmente las décadas venideras, y cómo los países se adaptan a eso, tanto los que son intrínsecos en la región, los que en cierta forma son externos a la región, eso va a moldear, dar forma fundamentalmente a cómo la Antártica evoluciona en este contexto estratégico en los años y décadas venideras. Y el último punto que me gustaría mencionar, y creo que es aquí donde se vuelve particularmente aplicable a Chile y al Reino Unido hasta cierto punto, es que ambos países, y particularmente Chile, en lo que respecta en un país puente a la Antártica y el país más cercano al continente, es vital que los países como Chile y el Reino Unido no empoderen, ya sea directa o indirectamente, y estados posiblemente revisionistas en el hemisferio sur, en la Antártica o a un nivel más amplio. Por supuesto, como hemos dicho, hay una conexión entre ambos factores. Probablemente tiene sentido para países como Chile y el Reino Unido que trabajen en conjunto con países de tendencias similares, que tengan intereses similares y fundamentales, tales como Nueva Zelanda, Australia, el Reino Unido, Chile y otros, para apoyar un sistema basado en reglas y derechos en y alrededor de la Antártica que esté intrínsecamente conectado a un sistema más amplio. En ese sentido, deberíamos tener cuidado, deberíamos empoderar más bien al sistema del Tratado Antártico para asegurarnos que pueda adaptarse a los desafíos estratégicos que probablemente nos vamos a ver enfrentados en los años venideros, y para asegurarnos que la paz y la seguridad y el medio ambiente en y alrededor de la Antártica se mantengan. Muchas gracias, James y Andrew, por la excelente presentación que seguro da a la audiencia una buena idea sobre lo que encontrará en este interesante estudio, que les recuerdo está en nuestra página web en inglés y en español. Ahora dejo con ustedes a un experto en temas antárticos, el señor Jorge Guzmán, quien tiene un doctorado en estudios polares de la Universidad de Cambridge, es presidente de Magallanes Accord y, muy importante, creemos nosotros, residente de Punta Arenas, una de las puertas de entrada a la Antártica. Adelante, Jorge.
Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias también a los colegas de Athena Lab y por supuesto a los colegas de la Henry Jackson Society, con los cuales en las últimas semanas tuvimos oportunidad de tener una conversación preliminar respecto del trabajo que se presenta hoy día y que me han pedido. Yo les agradezco mucho la deferencia de que sea yo por la parte chilena que comente un poco el contenido. Primero que nada, mis comentarios son estructurados en cinco puntos, los aspectos generales que yo creo que son relevantes de destacar del estudio. Luego, lo que al menos desde Punta Arenas vemos, cuál es el significado de esta ambición china en el ámbito del sistema del Tratado Antártico. Luego, algo que para mí es importante reiterarle a los colegas británicos respecto de cuál es el sentido que en Chile le damos a la Antártica en términos de que somos el resultado de una tradición antártica que tiene mucho más de 200 años y que no es producto de la imaginación chilena a partir del año 1940, cuando el presidente Aguirre Cerda firmó el famoso el decreto antártico, que es muy importante que los amigos británicos lo tengan en cuenta. No reclamó un espacio en la Antártica, sino que simplemente desde el punto de vista chileno fijó los límites exteriores de nuestro territorio, que es parte del resto del territorio chileno. Esto es de la esencia del concepto con el cual nosotros enfocamos nuestra pertenencia al sistema del tratado y a la cooperación política que se desarrolla a partir de la conferencia de 1959 al amparo del tratado. Luego quiero hacer algunos comentarios sobre los cuales yo creo que es importante tener en cuenta, que para mí son las nuevas amenazas a la paz antártica y a la viabilidad a largo plazo del sistema del tratado, entendiendo de partida que el interés nacional chileno está protegido al amparo del sistema del tratado. Chile es uno de los fundadores del sistema. En la conferencia de 1959, la contribución chilena a la lógica del artículo 4 del tratado fue reconocida, es parte de una propuesta que Chile hizo al Departamento de Estado norteamericano el año 1948, que finalmente quedó recogida en el artículo 4, de modo que esta percepción de lo que son, a mi juicio, las nuevas amenazas, parte de la base de que el interés chileno está en la defensa del sistema de tratado, y finalmente las conclusiones que yo quiero poner a disposición de ustedes. Respecto a los aspectos generales, yo creo que este es un estudio muy útil, que pretende enriquecer el análisis chileno, en este caso, el análisis prospectivo de lo que está ocurriendo desde hace por lo menos una década en lo que yo llamo el sur más lejano del mundo, y en esto, por supuesto, englobamos lo que debería llamarse en castellano el mar austral circumpolar. Así al menos está establecido en la cartografía española a partir del siglo XVI, y para la lógica de la presentación legal chilena debería llamarse así, y por supuesto la Antártica. Esto a la luz de esta nueva confrontación entre China y Occidente y sus aliados, y en el caso del Pacífico, los aliados son por supuesto Japón, Corea del Sur y Australia y Nueva Zelanda principalmente, todos países ribereños del Pacífico. A mí me parece también que este es un estudio útil para seguir reflexionando sobre los efectos políticos y geopolíticos que las dos megatendencias que identifica el estudio van a tener sobre la vida del sistema del tratado en los próximos 30 años, y en este caso creo que la novedad interesante es incluir el factor cambio climático en términos de que el derretimiento del hielo polar, incluido el hielo marino, puede tener un impacto sobre el
el costo de explotación de los recursos naturales del mar austral, circumpolar y la Antártica. Yo creo que esto es importante para Chile, no solamente porque Chile es el país más cercano a la Antártica en términos de territorio sudamericano o americano, sino porque Chile es desde el comienzo una potencia antártica. Así por lo menos nos entendemos nosotros. Yo creo que este es un estudio desde ese punto de vista interesante para los decision makers chilenos que han tenido, digámoslo claro, dificultades para venir a adaptarse a esta nueva realidad de la geopolítica mundial sobre la Antártica, que el estudio yo creo pone de relevancia con mucha claridad. Y desde ese punto de vista, por supuesto, es una invitación a reflexionar también sobre el sentido, los alcances de esta irrupción china, de lo que algunos analistas internacionales llaman el warrior mode, el wolf warrior mode de China, que tiene a la Antártica entre sus objetivos. Yo creo que ustedes van a encontrar en el estudio bastantes antecedentes sobre eso, y creo que eso es una novedad también para que nosotros la podamos en Chile discutir. Desde ese punto de vista quiero hacer un paréntesis, mirado el asunto de la irrupción china en la Antártica, que a varias gente le preocupa desde hace rato. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, que el gobierno anterior decidiera que la fibra óptica austral que se construyó de Puerto Montt al sur, la construyera se la asignara a una empresa china. Mucha gente discutió que esto podía tener un significado en la relación con otros países, particularmente con los Estados Unidos, pero finalmente la fibra óptica austral se la asignó a Huawei, entiendo que es la empresa china que se hizo cargo. Fue muy comentado acá, pero finalmente ocurrió. Después tenemos claro también aquí en Punta Arenas que la embajada china es muy activa, y ayer la Universidad de Magallanes publicó en su página web una especie de acuerdo con un consorcio de universidades chinas para desarrollar un proyecto conjunto en el ámbito de la teledetección, es decir, el uso de satélites en el sector chileno de la Antártica. Estos son temas que están ocurriendo y que a nosotros nos parece que por el momento, por lo menos, están escapando del análisis chileno, y yo creo que este estudio puede resultar útil para ponerlos en contexto. Respecto también a lo que el estudio llama la atención de la irrupción de China en el Pacífico en general y en particular en el Pacífico Sur, también tenemos la impresión de que a Chile le ha costado entender el significado y los precedentes que está asentando China en el sector del Mar del Sur de China, con su reclamo bastante maximalista de la plataforma continental más allá de las 200 millas, del precedente que se sentó en el diferendo que entre China y Filipinas tuvo lugar hasta hace pocos años en la Corte Permanente de Arbitraje. Son todos temas, junto con la irrupción de China en algunos estados islas del Pacífico, que el estudio pone de relevancia, y creo que desde ese punto de vista son una contribución al análisis chileno. También el estudio pone atención a la irrupción de China en algunos países de América del Sur, y este es un tema que incluye a Chile, por supuesto, y que yo estoy claro, yo creo que los colegas británicos pueden tener la seguridad de que en Chile sí hay gente que está preocupada por el significado de esta especie de buenismo interesado chino en las economías de algunos países de América del Sur, focalizado siempre en el tema de los recursos naturales. Y también nos preocupa esta relación bastante críptica entre China y Argentina, que incluye esta suerte de agujero negro en Neuquén, en donde ni siquiera los argentinos están admitidos para saber de qué se trata. Dicho esto, yo creo que en cuanto a China, en relación con el sistema del Tratado Antártico, es preocupante lo que el estudio señala respecto de que la actitud china hacia las obligaciones con el sistema del tratado siempre tienen un objetivo doble. Primero que nada, la ciencia, y en segundo lugar, la ciencia al servicio de sus intereses geopolíticos. Creo que este es un tema para la política antártica chilena, creo que es un tema para la política antártica de los demás países miembros del sistema del tratado. Creo que, y esto es algo que en una reunión anterior con los colegas de la Henry Jackson Society se mencionó,
la importancia de mejorar los sistemas de verificación y intercambio de información al interior del sistema de la Secretaría del Estado, y también me parece que nos estaría además inventariar cuáles son los proyectos chinos, particularmente en el sector de la península antártica y la Shetland del Sur, y el significado que estas inversiones y estos desarrollos científicos, tecnológicos, pero con una aplicación militar, puedan tener para nuestro país. Creo también que es importante que los operadores antárticos chilenos, tanto públicos como privados, tengan noción de estas nuevas amenazas, porque algo que yo diría que caracteriza la actitud chilena en materia de cooperación internacional en general, pero sobre todo en materia de cooperación política y cooperación científica antártica, es la buena fe. Pero la buena fe no tiene que ir aparejada de la ingenuidad, de modo que yo creo que allí hay un tema interesante. Creo que el estudio va a ser positivo, va a ser un poco... tiene que llamar la atención sobre estos aspectos que tienen que ver con la esencia de la manera en que hacemos cooperación en la Antártica. Me preocupa también la irrupción de China en el estrecho de Magallanes. China, las naves chinas que pescan con licencia camelar en el sector occidental de la Antártica normalmente terminan acá. Por ahora son pocas naves, pero se entiende acá que hay un consorcio chino que estaría interesado en hacerse de algunas compañías pesqueras chilenas para pescar en la Antártica Occidental con bandera chilena. Es algo que no lo tenemos claro, pero que al menos en la sociedad local es un tema bastante discutido. Y desde ese punto de vista, yo creo que es interesante que exista mayor coordinación entre los ministerios en Santiago para efectos de tener claridad sobre el significado de la cooperación chilena con China, de modo que esta cooperación en ningún momento se transforme en un problema para la cooperación antártica. Creo que ahí hay un desafío, creo que el documento es positivo, es interesante y deja lanzado de alguna manera el guante. Respecto de Chile y la Antártica, yo creo que es importante que en este tipo de estudios y en alguna oportunidad también en el Reino Unido, en la propia Universidad de Cambridge y algunas actividades con la Royal Society, yo me quejé de que la gente angloparlante entiende poco de cuál es el significado que los chilenos le damos a la Antártica. Juan Pablo decía al comienzo de que un 47% de los chilenos lo considera muy importante. Eso será en Santiago. Acá en Magallanes yo diría que si no es el 100%, es siempre más del 90% que considera que la Antártica es importante y muy importante, básicamente porque los chilenos de Magallanes estamos en la Antártica de manera permanente a partir de la década de 1870, de modo que el decreto de 1940 es el resultado de una presencia permanente que está convenientemente documentada. Y en el caso de los 200 años de este encuentro entre Palmer y Bellinghausen en la Shetland del Sur, y el alegato de Estados Unidos y de Rusia, de cuál fue el primer país en habitar el continente, nosotros con la Liga Marítima vamos a celebrar en el mes de noviembre un seminario sobre la Antártica, en donde vamos a presentar cómo el primer desembarco en la Antártica se verifica a fines de noviembre de 1820, y los descubridores, en términos legales en este caso, se le debe asignar a un buque chileno, que es el Dragón de Valparaíso, y este descubrimiento, vamos a explicar allí, está completamente documentado, no solamente con antecedentes en Chile, sino también con documentos encontrados en el National Archives en Kew Garden, en el National Maritime Museum en Greenwich, y por supuesto también en la Biblioteca Polar del Scott Polar Research Institute en Cambridge. De modo que esta es otra razón para considerar por qué Chile es un país que tiene una sensibilidad antártica muy antigua. Y esa presencia permanente creo que es importante también que la consideremos. Hoy día se mantiene
a través de las Fuerzas Armadas chilenas, que hacen una contribución de sustancia, yo diría, a la cooperación antártica, porque no solamente están dedicadas a apoyar las actividades científicas, sino también porque son las Fuerzas Armadas chilenas las que, primero que nada, aseguran que toda la normativa sobre protección de la vida, sobre la seguridad de la vida en el mar funcione, y cada vez que hay un accidente en el sector americano de la Antártica, son las Fuerzas Armadas chilenas las primeras que reaccionan, y lo mismo en cuanto a lo que es la inspección de las cuotas de pesca que están certificadas por la CAMELAR. Es la Marina chilena la que desde Punta Arenas se hace cargo de que esa parte de la normativa del sistema del Tratado Antártico efectivamente se cumpla. De modo que otra razón para que se entienda por qué Chile tiene esta sensibilidad antártica tan desarrollada. En respecto a las nuevas amenazas, yo creo que la principal nueva amenaza proviene de ciertas normativas del derecho internacional, comenzando por la Convención del Mar. Todos sabemos que al amparo de la parte sexta de la Convención del Mar, particularmente el artículo 76, que tiene una serie de fórmulas geográfico-legales, que son todas invenciones a partir de invenciones de unidades geográficas que en la realidad no existen, pero que por varios países fundadores del sistema del tratado han empleado para hacer geopolítica en la Antártica. Y esto ocurre a partir del año 2001, cuando Rusia hizo el primer reclamo de plataforma continental más allá de las 200 millas, lo hizo en el Ártico, y en el 2004 Australia, que es un país fundador, lo hizo en el Antártico, y en el 2009 lo hicieron otros países, incluido Argentina, y Argentina en su reclamo incluyó espacios que son administrados por el Reino Unido, a partir de los cuales, con una lógica geocientífica y geopolítica, logra llegar a la península antártica y hacer un reclamo dentro del área de aplicación del tratado. Si Argentina no tuviera un reclamo sobre la isla Falkland y enseguida sobre Georgia del Sur y enseguida sobre las Sandwich del Sur, no tendría posibilidad de hacer reclamo dentro del área del tratado. Se ha dicho equivocadamente que la Comisión del Límite de la Plataforma Continental no se puede pronunciar sobre el reclamo argentino al sur del paralelo 60. Lo que ha hecho la Comisión es no pronunciarse a petición de varios otros países, porque en este sector está en aplicación el sistema del tratado por ahora, for the time being. Así dicen todas las notas que se le enviaron a la Comisión Diplomática por parte del Reino Unido, por parte de Rusia, por parte de los Estados Unidos, por parte de Japón, por parte de los Países Bajos, por ahora, for the time being. No porque exista una sobreposición de reclamos en el sector de la Antártica Americana, porque recordemos que nadie se reconoce ningún reclamo allí, de modo que malamente lo podría reconocer esta comisión, que depende de la reunión de los Estados miembros de la Convención del Mar, no de Naciones Unidas como pretende Argentina. Este es un tema, además, porque Argentina, en ese mismo ejercicio, incluye un espacio al sur del área delimitada con Chile, que se confunde en la lógica geocientífica con el reclamo por la Falkland y hasta la península antártica. Es un tema que es complejo. Chile en los próximos años seguramente hará su propio reclamo, se sumará al grupo de países fundadores del sistema del tratado que tienen un reclamo territorial de la Antártica, no obstante que el compromiso del artículo 4 del tratado es no hacer innovación en esto, pero esta es la realidad geopolítica actual. Para mí este es un tema muy importante porque con esto Argentina dejó planteada una litis con Chile, al margen de la situación con el Reino Unido, que va a tener una importancia sobre la relación binacional con Argentina en el mar Austral circumpolar y por extensión en la Antártica. Y yo considero que esa es una amenaza que en Chile deberíamos, primero que nada, entender a cabalidad para que la política chilena, que tiene como norte fundamental contribuir a la supervivencia del sistema del tratado, sea exitosa. Después también estoy de acuerdo con el estudio respecto de que el Código Polar, que está hecho fundamentalmente por la IMO, para las grandes petroleras y navieras que operan en el Ártico, se aplique en el Antártico
como parte de este efecto espejo que estamos viendo ocurre desde el 2004. Creo que este es un tema que en los próximos años va a tener importancia. El propio estudio hace referencia a estas prospecciones hechas por Rosgeología, que es parte de Rosneft, que es la principal petrolera estatal rusa. Según el estudio, me pareció muy interesante ese dato, las prospecciones rusas dicen que existen importantes yacimientos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Antártica. El problema es, y en eso también es útil el estudio, es cuán barato es acceder a esos recursos si la temperatura de la Antártica aumenta en 1.5, en 2 o más grados de temperatura. Un tema que yo creo que el estudio pone sobre la mesa y lo considero de enorme utilidad. Creo que en Chile deberíamos dedicarnos a desarrollar esos escenarios. Y finalmente, creo que esta situación que va a empezar a ocurrir a partir de mañana en Naciones Unidas con vista a la COP15 en China, en Kunming, en octubre, que tiene que ver con la Convención sobre la Biodiversidad. Creo que allí también está en desarrollo otra normativa, además de la Convención del Mar, además del Código Polar, que puede de alguna manera interferir con la normativa del sistema del Tratado Antártico, armonizar toda esta normativa de derecho internacional que tiene distintos orígenes. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que le queda a los países del sistema. Y finalmente, para concluir, yo junto con agradecer a los autores del estudio, quiero decir que en mi impresión, este es un punto de partida para un análisis chileno más complejo, más abarcador, más sensible a la realidad geopolítica que tenemos a ojos vistas, y creo que es un antecedente interesantísimo en el ámbito de la cooperación científico-académica con el Reino Unido. Es un país con el cual varios nos sentimos vinculados de manera muy especial, de modo que le agradezco nuevamente a Athena Lab y a los amigos de la Henry Jackson Society la oportunidad de compartir estas ideas con ustedes. Muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Sin duda ha sido un aporte y un complemento importante al estudio que presentamos hoy, dada tu gran experiencia en el tema y, bueno, tu cercanía a la Antártica. Finalmente, los dejo nuevamente con Juan Pablo, quien tiene unas palabras de cierre para este encuentro. Muchas gracias, Fernanda, y muchas gracias, Andrew, James y Jorge, por supuesto, por complementar, ¿cierto?, esta visión que aporta el estudio, ¿cierto?, y también ponerlo más en la lógica chilena, y ahí vemos todo lo que sabe Jorge y también la tranquilidad que nos da que gente que está, ¿cierto?, en Punta Arenas tenga esta visión, ¿cierto?, y tenga muy clara la situación que está ahí ocurriendo. Efectivamente, como dice Jorge, el estudio es muy útil para análisis prospectivo, y tal como dice Andrew, lo que busca es generar, ¿cierto?, una discusión en torno a escenarios que no son predictivos. ¿Y una discusión de qué tipo? Una discusión que yo creo que es estratégica y que debemos tenerla y que no la estamos teniendo. Hemos mirado la Antártica hace mucho tiempo a través de la cooperación científica, lo cual está bastante bien. El cambio climático está en marcha y creo que es responsabilidad de todos, ¿cierto?, a nivel global, a nivel nacional, incluso individual, de tomar acciones para tratar de contener el cambio climático y proteger el medio ambiente de una u otra forma, y en la Antártica especial, donde es muy frágil. Por otro lado, también tenemos que hacernos cargo, ¿cierto?, de las realidades geopolíticas y especialmente si la Antártica se convierte en un punto focal de la geopolítica mundial, como decía bien Andrew. Tenemos que nosotros preguntarnos cómo estamos posicionados ahí como país, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestros activos en el área? ¿Se necesitan más activos en el área o mejor, o distribuirlos de forma mejor? ¿Quiénes son nuestros socios con los cuales podemos trabajar, ¿cierto?, en distintas materias y enfrentar las amenazas que bien nos delineaba Jorge, por ejemplo, la pesca ilegal, ¿cierto? Y que nos reportaba y nos informaba también y que hay en el área y sabemos que existe. Entonces tenemos que hacernos esas preguntas y justamente este es un aporte a la discusión y así lo tomamos nosotros. Y espero que les sirva a futuros investigadores, ¿cierto?, a tomadores de decisiones y a ustedes mismos para que lo lean, lo analicen, ¿cierto?, lo desmenucen
encuentren, obviamente, si tiene algunas fisuras o lo alaben, ustedes verán, ¿cierto? Porque queda a disposición de ustedes, pero la idea es posicionar la Antártica en el tope de nuestras prioridades, ¿cierto? Como país tricontinental y como país antártico también. Y con estos comentarios finales, básicamente quiero agradecer a todos ustedes que por atender a este webinar, especialmente a los expositores, ¿cierto? Que nos acompañaron desde distintos lugares, ya que me corrigieron que Punta Arenas, y yo lo sé, no es la ciudad más cerca de la Antártica, Puerto Williams, donde estuve en marzo, así que me corrijo, saludo a Puerto Williams también, aprovecho, pero volver, pero no dejar nada de resentido, así que corrijo el comentario. Y con eso los dejo invitados a los próximos eventos que tenemos, ¿cierto?, en Athena Lab, y a seguirnos, y espero seguir trabajando de cerca, ¿cierto? Esperamos seguir trabajando de cerca con Andrew, con James y Jorge, por supuesto, y con esto ya nos queda más que decirles adiós y hasta la próxima, y vean, ¿cierto?, nuestro informe que está ahí en la página. Así que muchas gracias, que estén muy bien, se cuidan, la pandemia sigue. Adiós.